Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer, bienvenidos a un nuevo video de Rhino. El día de hoy vamos a modelar la lata que vieron en la miniatura, la soda que vieron en la miniatura. Espero por aquí dejarles también un pequeño render, un preview de lo que vamos a hacer. Y este modelado yo lo califico en una escala de 0 a 100 como en 15, 20, es muy sencillo. De hecho, a ver si en el título pongo o está escrito Rhino para principiantes o Rhino básico, algo por el estilo. Si tú ya eres un poco más avanzado, te recomiendo que cheques en mi canal. Tengo ejercicios mucho más avanzados, intermedios, de todo tipo. Y también les quería comentar que voy a empezar a manejar algunas mecánicas para compartirles lo que es el modelado. La mecánica para que descargues gratuitamente lo que es el modelado 3D en Rhino y el archivo de Keyshot que utilicé para hacer el render ya todo configurado, es que si este video llega en una semana a 50 likes, dejaré libre en la descripción por 24 horas el link para que puedas descargar estos dos archivos por si los utilizas, si los quieres para algún proyecto, para lo que tú quieras. Ya va a estar configurado y ya va a estar modelado. Entonces, si checas ahí en la descripción del video, podría estar el link para que descargues esto completamente gratuito si se cumple lo antes mencionado. Y bueno, vamos a comenzar en esta ocasión. Vamos a utilizar una plantilla en centímetros y vamos a iniciar con un círculo de 5 unidades y uno de 5.2 unidades, así. El más grande lo vamos a mover hacia abajo, punto 4, y aquí vamos a generar un arco desde inicio, final y punto en arco. Iniciamos con la opción de cuadrante, quito todo lo demás, voy de quad a quad y vamos a poner aquí un pequeño arquito, algo así. Este arco lo voy a copiar a 9.5 hacia abajo, así. Ahí voy a hacer un círculo más, pero en esta ocasión va a ser concéntrico a este. En la vista superior que sea de 4.8. Estaría aquí el más pequeñito. Vamos a ver dónde está este. Y lo voy a mover hacia abajo. Punto 4. Lo llevo aquí. Hay diferentes formas para modelar esto. Yo creo que me voy a ir por la más sencilla. Quería hacer esto por medio de diferentes superficies, pero me voy a ir por lo más sencillo. Vean. Vamos a hacer esto, voy a seleccionar este de aquí y yo creo que voy a hacer una pequeña extrusión hacia el centro de aquí. Luego aquí también voy a hacer una pequeña extrusión hacia el centro de aquí. Tendríamos por el momento esto de aquí. Vamos a hacer un explode de esto de aquí y vamos a borrar todas las caras que encontremos aquí. Todo esto de aquí lo vamos a borrar. Ahorita vamos a hacer ahí una construcción de algo. Esto de aquí, todo eso lo borramos. Y aquí vamos a hacer un barrido por 2 carriles. Si quieren acercarse aquí a este carril, segundo carril y esta curva, acepto. Y también en la parte de aquí abajo vamos a hacer algo parecido. Con una polilínea me voy a unir de cuadrante a cuadrante. En cualquiera de aquí a aquí. Y también voy a hacer un barrido por 2 carriles. Así está bien. En la parte de abajo, muy sencillo, voy a activar una curva que venga desde el centro de aquí abajo. Lo vamos a llevar a punto 4 hacia la parte de arriba. Así, punto 4. Y aquí necesitamos algunos arcos. Bueno, necesitamos 2. Vean. Activo solamente cuadrante y fin. Y déjenme ver aquí. Voy a venir desde cuadrante hacia cuadrante hacia este fin de aquí arriba. Cambio de vista aquí a la derecha y hago lo mismo. Desde cuadrante hasta cuadrante hacia aquí arriba. Ahora voy a hacer aquí un parche con este elemento, este otro y este vector de aquí. Acepto. Vean lo que vamos a tener ahí. Acepto. Si aquí requerimos hacer un pequeño fillet, lo podemos hacer aquí en empalmar superficies. Ahorita no tengo a la mano esta, ya tiene como 4 años que modelé esta lata. Pero si aquí tiene un pequeño fillet, podemos hacer aquí un pequeño radio de punto 1 tal vez. De aquí y aquí. Este arco que está aquí lo vamos a reflejar solamente para tener una referencia del otro lado. Voy a hacer aquí un mirror desde el cuadrante o desde el centro. Eso nos va a hacer que tengamos una copia del otro lado. Y voy a activar un círculo de diámetro para que sea la forma más fácil de construirlo. Y vamos a venir de cuadrante, activo vertical
y vengo aquí a cuadrante. De esta manera vamos a tener ahí una circunferencia, así está bien. Y vamos a activar una polilínea que vaya desde el centro de ese círculo que acabamos de hacer, desactivo cuadrante, a punto 1 hacia la parte de arriba, así. ¿Qué hay que hacer aquí? Lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Vamos a hacer aquí un arco desde inicio, final y punto en arco. Si nos estorba ahí cualquier cosa, podemos ocultar esta parte. Y aquí podemos hacer nuestro arco. Vamos a ver. Quito centro, me está estorbando visualmente ahí de una manera muy fuerte. Y voy a venir desde este quad hacia el quad que hay aquí y hacia el fin que hay aquí arriba. Vamos a ver dónde está este fin. Aquí. Hago lo mismo del lado derecho. Desde quad hacia este fin. Y también ahí vamos a generar un parche. Vamos a venir aquí a nuestro parche de estos elementos y este elemento, acepto. Ok, aquí tenemos esto de aquí. Actualmente se vería algo así nuestra lata. Si este elemento lo queremos llevar un poco hacia la parte de abajo, porque creo que va un poco más hacia abajo, igual y lo podemos mover punto 2, punto 1 hacia la parte de abajo. Tal vez por ahí, igual lo podemos escalar. Nada más lo selecciono. Y tal vez hago una escala en 2D. Desde el centro, ¿no? Ok, vean lo que vamos a hacer aquí. Vamos a generar una capa nueva. La voy a hacer tal vez de color, no sé, roja. Y voy a hacer una línea en esta capa de 2 unidades. Así. Y una de 3.85 que parta desde el punto medio. Desde aquí a 3.85. Va a quedar aquí. Cierro comando. Lo voy a mover un poco hacia este lado. Aquí abajo vamos a hacer una línea de punto medio de punto 5 aquí. Algo así. Y vamos a unir desde aquí hacia acá. También vamos a unir de aquí hacia acá. Y en la parte de arriba vamos a hacer un arco desde inicio, final y punto en arco. Así. Aquí le vamos a poner una abertura X. Algo así. Y por último, esto de aquí lo vamos a suprimir. Vamos a hacer aquí un fillet. Este fillet lo voy a hacer de punto 5 aquí. También lo hago del otro lado. Y también lo voy a hacer en esas dos esquinas. Lo hago aquí y lo hago acá. También vamos a hacer una línea de una unidad. Así. Y la vamos a copiar a 1.4 hacia la izquierda o hacia la derecha, da lo mismo. Vamos a ver 1.4. Aquí. Vamos a dibujar 2 círculos de diámetro. Uno que sea de aquí a aquí. Y otro que sea de aquí a aquí. Con estos dos elementos vamos a trimear lo que hay aquí en medio. Nos quedamos únicamente con eso, cerramos comando. Y vamos a hacer un círculo más, en este caso que sea concéntrico a lo que está aquí abajo. Este va a ser de punto 7. También vamos a generar una elipse de diámetro que está aquí. Voy a hacer desde quad hacia quad. Y le voy a dar una cierta abertura aquí. Algo así. Lo voy a mover a una unidad hacia la parte de arriba. Ok, teniendo esto, lo vamos a mover de este lado. Aquí. Chequen, aquí tuve un error de cálculo. Lo único que voy a hacer es esto. Vean, voy a hacer una escala en un D para no afectar tanto a mi pieza. Desde quad a quad. Y lo voy a hacer un poco más pequeño, algo así. Solamente eso. Porque estos elementos, que ahorita los voy a poner de este lado, deben de caber aquí. Aquí deben de caber así. ¿Sí? Ahí los coloco. De hecho, lo que puedo hacer es lo siguiente. Chequen, clic derecho y seleccionar objetos. Además de este. Y vengo a Isolate. Y ahora sí, aquí puedo trabajar con esto, ¿no? Muy sencillo. Estos elementos los voy a unir. Voy a unir esto de aquí. No importa que esté seleccionado como no toca con nada, pues no se va a unir con nada. Y lo único que hay que hacer es que con o más bien a lo voy a splitear con este elemento, con estos de aquí. Acepto. Y ahora sí, este elemento, fíjense que se ha modificado, se ha cortado, se ha seccionado. Lo voy a mover
punto 2 hacia la parte de abajo, así. Vean. Lo único que hay que hacer aquí es con estos dos elementos, los selecciono, hago un duplicate border y hago una línea que vaya, puede ser de cualquier midpoint a cualquier midpoint o de cualquier cuadrante a cualquier cuadrante. Vamos a ver. Puede ser de aquí, de quad, hacia, déjenme ver si lo hice bien, creo que no, hacia quad. Hago un barrido por dos carriles. Primer carril, segundo carril y mi curva, acepto. Bien, ahí ya tengo el desnivel. Y esta curva yo creo que la puedo ir escondiendo todo esto de aquí. Vamos a ver, vamos a esconder eso, vamos a esconder estos elementos de aquí, los que hacen el contorno que acabo de llevar hacia la parte de abajo. O uno y lo escondo para que se quede por ahí. Y con esto de aquí podemos generar una pequeña extrusión. Selecciono todo esto, hago una pequeña extrude, tal vez de punto 0.8 yo creo, acepto. Y esto lo voy a llevar hacia la parte de abajo, aquí. Vamos a activar todo lo que he escondido. Ahora necesitamos unir estas superficies. Vamos a venir a unirlas. Todo esto lo vamos a unir. Y le vamos a hacer un pequeño offset a todo esto. Vamos a ver, selecciono. Vengo a mi offset de este. Nada más le digo que vaya hacia afuera. De punto 1 creo que está bien. Acepto. Ok, aquí tenemos el espesor. Y también este, fíjense, lo selecciono. Vean lo que voy a hacer, Control C, Control V. Vengo a Isolate. Y hago un Explode o descomponer. Selecciono este. Junto con la parte de aquí atrás. Lo uno. Invierto selección. Y suprimo. Este lo vamos a hacer ligeramente más grande, apenas y más grande lo vamos a hacer con una escala en 2D. Transform Scale 2D, desde el centro en la vista superior hacia acá. Y lo vamos a hacer apenitas y más grande. Para que este lo voy a cambiar de capa a una capa diferente, tal vez una verde. Solo le doy clic derecho y le digo Change. Activo lo que he escondido y ya tendríamos, déjenme esconder, ¿qué voy a esconder? Voy a seleccionar todas las curvas y las voy a esconder, seleccionar curvas y ocultar. Esto lo voy a cambiar de capa. De hecho, este y este los voy a cambiar de capa aquí. Change. Si lo quiero unir, lo puedo unir por ahí, ¿no? Pero esto va a ser metálico y aquí es donde va a tener el arte. También en la parte de abajo va metálico. Y así de sencillo es hacer este ejercicio. Realmente es muy fácil. Les repito que esto es para principiantes. Si quieres ver cómo renderizo esto, checa el siguiente video. Va a ser bastante interesante también. Ya nada más vamos a guardar. Vamos a archivo, guardar como. Selecciono una ruta y le pongo un nombre. Y acepto. Y bueno, así estaríamos terminando este ejercicio. Fue bastante rápido. Repito, en el siguiente video vamos a estar haciendo la parte del renderizado. Te voy a dar por ahí algún tip. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Recuerda que si llegamos en una semana a 50 likes te voy a regalar el archivo original, tanto el 3D original como el archivo de Keyshot original, ya configurado todo, para que igual y lo compares con algunos proyectos que has tenido o que lo agregues a alguna escena que tú tienes, que hagas lo que tengas que hacer por ahí. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.